Muy buenos días a todos, bienvenidos a este House View local. Hoy estamos con Martín y con Juanjo como casi todos los meses. Bienvenidos, buen día a todos, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Día. Bueno, tenemos un mes más, ya adentrados un poco en el segundo trimestre del año, viendo cuáles son las dinámicas que nos van a acompañar, probablemente una mayor liquidación del agro que mantenga las variables en calma. Y Martín un poco va a contarnos respecto de cuál fue la evolución que tuvieron el último mes las variables y qué estamos esperando para adelante. Y después con Juanjo repasamos un poco cuáles son las perspectivas de mercado. Si les parece, Martín, arrancamos. Bueno, perfecto, Nico. Sí, sin malgastar el tiempo que tenemos. Así que vamos a arrancar. Bueno, como bien dijiste, Nico, entramos en la parte más dulce del año, o por lo menos en la que el Banco Central debería estar más relajado en base a un mercado cambiario que habitualmente en el segundo trimestre de cada año siempre suele ser el de mayor, digamos, el más relajado, básicamente por la estacionalidad que tiene la liquidación del agro. Si bien no es un factor único, generalmente es el gran driver del mercado. Lo que vamos a ver, como bien comentaste, Nico, es ver qué es lo que pasó, cómo viene este plan del gobierno, en el cual, bueno, ya tenemos más de 4 meses de gestión y quizás ahí Milei me dio una idea cuando él hablaba en su última cadena nacional del mandamiento que él tiene para su programa, así que un poco lo vamos a ir tratando a ver cómo es que lo puede ir cumpliendo estos mandamientos y puede pecar en algún momento. Como ustedes saben y se imaginan, los mandamientos que tiene este programa es lograr un superávit fiscal, seguir licuando los pasivos monetarios del Banco Central, no devaluar en el sentido de no hacer un nuevo salto cambiario y finalmente recuperar reservas internacionales. Todo esto serían las condiciones un poco necesarias para que el gobierno ya a partir del año que viene pueda un poco liberalizar el mercado cambiario y volver a los mercados internacionales, que es algo que va a ser una obligación básicamente por los grandes vencimientos de deudas que se le vienen en 2025. Entonces, arrancando un poco para entrar en calor, una parte dulce de la presentación es cómo Argentina en estos 4 meses se ha desacoplado del mundo. Fíjense lo que subieron los bonos argentinos comparados con los emergentes y los emergentes comparables, es decir, los de menor calificación donde nosotros jugamos ahí. Fíjense, fue rotunda la victoria. También tuvimos una muy buena performance de los bonos soberanos contra los provinciales y los corporativos, algo que nosotros siempre recomendamos para los que quieren evitar la volatilidad en el que tiene el soberano, sobre todo toda la situación que tuvimos el año pasado. Bueno, ahí se reflejó claramente cómo mejoró el soberano en desmedro, o perdón, sin afectar lo que pasaba con los provinciales y los corporativos, como que se quedaron ahí en ese refugio de volatilidad, ¿no? Por otro lado, también tuvimos el Merval, cómo se desacopló del resto de los emergentes, un mal año para América Latina en cuanto a renta variable. Sin embargo, el Merval en dólares se la arregló para estar un 23% arriba en lo que va del año. Así que hasta ahí vamos con lo dulce. Vamos a ver los mandamientos, algo que ya veníamos comentando. Incluso el presidente lo valora cada vez que presenta sus números, y en ese sentido acá tenemos que cerrado el primer trimestre el gobierno logró un muy buen resultado fiscal. Fíjense, un 1%, lo comparamos contra los 2 años anteriores, y también la mejora fue notable. Acá tomamos el PBI del primer trimestre, ¿no? Como para hacerlo más comparable, no el PBI de todo el año, ¿no? Lo aclaro porque si no, si hacemos el esperado sería un 0,2. Por eso lo comparé con el 1%, que es donde tenemos más datos más certeros, ¿no? Cuando presentan el 0,2 es con un PBI estimado, y obviamente eso puede ir cambiando. Y por otro lado, también tuvimos una muy buena noticia en cuanto al superávit comercial, un 3,2% del PBI. La verdad son dos muy buenas noticias para este plan de estabilización que encaró el gobierno, ¿no? Y acá empezamos al primer mandamiento. No me voy a profundizar mucho en el debate de qué es lo que generó este buen resultado, pero acá tenemos una combinación de ingresos que lograron mantenerse
mantenerse en relación al PBI, fíjense, se mantuvieron en el 4% del PBI, mientras que tuvimos un ajuste del gasto de casi 1,5 puntos, y ese ajuste del gasto fue repartido entre más o menos en casi todas las líneas del gasto. Tenemos en jubilaciones, en obras, en otros servicios de seguridad social, en subsidios, en salarios, en provincia. Es decir, a todos les llegó el recorte y eso le permitió al gobierno pasar de un superávit primario, lograr un superávit primario de casi un 1% en los últimos 12 meses, cuando en el primer trimestre del año pasado venía acumulando un déficit de 0,5%. Y lo mismo ven ahí en el financiero, esto le permitió con más superávit primario lograr compensar esos pagos de intereses, y por eso tenemos este superávit financiero del primer trimestre que, como les dije, del 0,3%, considerando el PBI de los últimos 12 meses. Ahora bien, cuando empezamos a ver esto que venimos comentando, las dudas que a nosotros nos genera esta política fiscal, acá tenemos que aunque no lo quieran reconocer, acá tuvimos que, cuando lo miramos en términos reales, los ingresos no cayeron porque tenemos un mal protagonista de esta suba en el comportamiento de los ingresos, que es los impuestos por el impuesto país, algo que totalmente distorsivo, incluso reconocido por las propias autoridades, pero bueno, son los que les aportaron ese impulso necesario como para que los ingresos no caigan más de la cuenta, ¿no? Fíjense que si le sacamos los impuestos por retenciones y los impuestos y el impuesto país, el resto de los ingresos que marcan un poco la caída del nivel de actividad, llegamos a que cayeron un 16% en términos reales. La verdad, fíjense cómo el impuesto país y las retenciones me ahorraron 10 puntos de caída de ingresos. La verdad que ahí esto es algo que tiene que tener en cuenta el gobierno a la hora de ver la fortaleza de las cuentas públicas. Y por otro lado, sí, acá vemos la caída del gasto primario, cayó un 35% en términos reales. La verdad ahí superó todas las expectativas en cuanto al recorte. Cuando vemos ahí qué partidas fueron las más afectadas, obviamente ahí hay licuación, hay un poco de motosierra y también hay un poco de deudas no pagadas, sobre todo en el caso de subsidios. Pero en términos generales no vamos a debatir cuánto fue de cada cosa. Nosotros creemos que hay un alto componente de la aceleración inflacionaria que le permitió ir licuando los gastos, algunos más que otros, y por eso tuvo este beneficio de haber logrado una caída del gasto total del 30%, cuando los ingresos solamente cayeron un 5%. Cuando vemos el margen de esta política fiscal, acá empezamos a notar que hay que prestar un poquito de atención a la dinámica. Fíjense cómo el resultado de los ingresos vienen profundizando la caída en términos reales, y la caída del gasto en términos reales es cada vez más baja. Fíjense en el caso de jubilaciones, de casi 40 ya estamos en casi 30, y ahora con la nueva fórmula jubilatoria, o por lo menos con el ajuste en las jubilaciones y con los bonos que vamos a tener en los próximos meses, muy probablemente estas líneas tan negativas se me vayan convergiendo, y acá lo que vamos a tener que esperar es que los ingresos no sigan profundizando la caída. Entonces lo que hicimos acá, con ánimo de empezar a mirar lo que se nos viene, es cómo va a ser el gobierno para lograr ese objetivo primario, ese objetivo de tener un superávit primario que le permita tener un equilibrio fiscal, o que le alcance para pagar los intereses. Y acá lo que analizamos es lo que siempre llamo yo la otra brecha. Esta es la diferencia que hay entre lo que crecen los ingresos respecto a lo que crecen los gastos o lo que cae en cada uno. Es decir, cuanto más sube, cuando este diferencial es positivo, el impulso fiscal sobre la actividad es negativo, pero para las cuentas públicas es algo positivo. Quiere decir que los ingresos están cayendo menos que los gastos. Y esto fue lo que pasó, digamos, obviamente en el 2023, esto es el plan platita, y acá tenemos el gran ajuste que hizo en los primeros 3 meses el presidente. Fíjense cómo tiene signos de fatiga este ajuste, ¿no? Del 40% ya estamos en una diferencia del 20% entre lo que caen los gastos y lo que caen los ingresos. Entonces lo que nos propusimos, dado que las cuentas públicas siempre tienen mucha estacionalidad, siempre les
les he comentado esto en cuanto a que siempre la última parte del año es la más compleja. Lo que hicimos acá es un simple ejercicio en el cual decimos, bueno, ¿cómo tiene que ser esta brecha para que el gobierno pueda cumplir este objetivo, ¿no? Entonces decimos, si la brecha está del 10, si esta brecha baja al 10% en los próximos 9 meses, bueno, Argentina va a tener un superávit primario muy amarrete, 0,2, pero no le va a alcanzar para tener un superávit, un equilibrio fiscal. Fíjense que nos da un déficit de 1,3 del producto. Si los ingresos crecen a la misma velocidad que el gasto o caen a la misma velocidad que el gasto, vamos a tener un déficit fiscal de 1,5, y obviamente si esta línea sigue, estas barritas se siguen achicando y vamos a un diferencial de 10, Argentina tendría un déficit fiscal este año de un 3,3%. ¿Qué quiero decir? Que esta otra brecha que venimos viendo, si lo quieren ver por esto, si esto empieza a converger, nos tenemos que empezar a preocupar por el plan fiscal. El gobierno tiene como mandamiento no, el déficit fiscal no puede haber, vamos al superávit o al equilibrio fiscal como una política, como un objetivo de política económica. Bueno, acá lo que estamos discutiendo es qué es lo que tiene que hacer para lograr ese objetivo. Fíjense, en el caso de, estamos al 17, si mantiene al 17%, que es un poco la proyección que tiene el mercado, es decir, lo digo de otra manera, para que tengamos equilibrio fiscal este año, digamos, consolidado, tenemos que ver que estas barritas no pasen del 17%. Ya si se achica un poquito más de la cuenta, bueno, ahí vamos a tener problemas, así que bueno, eso es lo que vamos a ir testeando mes a mes. El otro mandamiento, voy más rápido, es esto que todos vemos, que es esta especie de tratar de ir licuando el balance del Banco Central o los pasivos monetarios. Fíjense que en lo que va del año, acá los pasivos monetarios totales subieron un 40% contra una inflación que subió el 100%, o precios que subieron un 100%. Ahí está un poco la licuación. ¿Por qué el gobierno pudo aumentar la base monetaria solamente en 40% en estos meses? Bueno, básicamente porque tiene un buen aliado en esa tarea, que es el sector público, que obviamente juega contractivo y es un cambio rotundo respecto a lo que venía haciendo en los últimos años, que era siempre más expansivo, ¿no? Teníamos esta línea del sector público para arriba, y lo que tenía que buscar el Banco Central es cómo compensar esa expansión de la base monetaria para asistencia al Tesoro, lo cual se me convertía en que los pases, este stock de pases y LELIQ se haya subido tanto. Sin embargo, como ustedes ven acá, en los pases pasivos, bueno, siguen subiendo, probablemente lleguemos a 35.000 millones de pesos este año, y bueno, ahí está un poco también el objetivo de bajar las tasas de interés, ¿no? Porque fíjense que hoy estamos pagando 60.000 millones de pesos por día en concepto de intereses de pases. Otro objetivo del gobierno, como le digo, es desmonetizar la economía, es tratar de que cuando la economía haya menos pesos en el mercado, mejor, más preparado va a estar el gobierno como para abrir el control de cambios y que eso no se le vaya a dólares. Eso lo logró. Fíjense que tenemos los pasivos monetarios o los agregados monetarios en relación al PBI en los niveles más bajos de las últimas 2 décadas. En el margen simplemente trato de poner ahí un poquito de lo que está pasando. Bueno, cuidado que esta licuación de los agregados monetarios también empieza a notar fatiga. Fíjense, estimando una inflación nosotros la estamos estimando en el 9% para abril, y con lo que debería subir el PBI nominal nos da cercano al 9%. Bueno, si la base monetaria mantiene este dinamismo, habría crecido un 10%, es decir, casi lo mismo que el PBI nominal. Entonces ahí estas líneas que nosotros estamos viendo como esa licuación, o esa licuación de los pasivos monetarios y esa desmonetización de la economía, también estaría encontrando su piso. Es decir, con esto no quiero alertar ni decir que esto se desmadra, sino simplemente decir que lo mejor de este plan de ajuste, que esas mejoras tan notorias que tuvimos y tan rápidas, bueno, empieza a encontrar cierta fatiga, y en base es explicado por esta desaceleración de la inflación que vamos a comentar más adelante. El otro tercer mandamiento es, bueno, no pegar un salto cambiario. Fíjense, esto es lo que es el tipo de cambio nominal, 0 volatilidad diaria le está dando, y esto hace que mantenga un ritmo de devaluación desde el 14 de diciembre hasta ayer en torno al 2,1% anualizado,
mensualizado, es decir, esto es como un mandamiento que le pusieron al Banco Central: no te vayas de ahí. Simplemente estos ruiditos lo hace por la cuestión de días hábiles, que tiene que compensar y acelerar un poquito más de la cuenta, pero en general podemos decir que la política del gobierno es tener un ritmo de evaluación mensual del 2%. El otro gran componente del mandamiento es recuperar reservas. Para recuperar reservas necesita tener un superávit comercial, básicamente porque la economía sigue con control de capitales, y cuando hablamos de control de capitales lo que estamos diciendo es que la cuenta financiera está cerrada, ¿no? Entonces ahí, por esa cuenta, lo único que podemos esperar es salida. Por lo tanto, necesitamos un superávit comercial lo más alto posible. Y eso lo logró, o por lo menos en el primer trimestre tuvimos una muy buena performance. Fíjense que en el primer trimestre del año pasado teníamos un déficit de 1.300 millones de dólares. En los primeros 3 meses del año tenemos un superávit de casi 4.300 millones de dólares. Esta mejora de más de 5.000 se explica en tres partes iguales. Por un lado, la mejora en las exportaciones del agro, casi 2.000 millones más que en el primer trimestre del año pasado. La mitad de eso fue el trigo. Por otro lado, el déficit industrial, ¿no? Esto es síntoma o reflejo de la recesión, se achicó otros 2.000 millones de dólares. Y por el otro, el sector, se quiere, más tendencial, es la mejora que tiene el sector energético, que de tener prácticamente un equilibrio en la balanza comercial, en los primeros 3 meses de este año tuvo un superávit de casi 1.700 millones de dólares. Acá se los dejo para después lo que quieran ver. Acá lo que les comentaba, ¿no? Esto es, si quieren, es la parte cíclica de la economía. Fíjense, acá esto dependemos mucho de la cosecha. No creo que lleguemos a estas 58.000 millones de dólares que exportó el agro en el 2022, pero vamos camino a seguramente llegar a los 55.000. Por otro lado, el déficit industrial. Acá tenemos el gran demandante de divisas de Argentina, que es la actividad industrial, porque depende más de las importaciones. Y fíjense cómo esto va acompañando el ciclo. A medida que la economía va entrando en recesión, esto mejora. A medida que la economía se recupera, como pasó en 2020, fíjense cómo ese saldo comercial se va achicando, ¿no? Entonces, por otro lado, acá vemos la parte buena de esta historia, que es lo que está pasando con el balance energético. Una historia que, si quieren, es la única, no sé si ponerle como política de Estado, pero esto viene atravesando varios años de mejora. Fíjense también que tiene su componente de recesión. Fíjense acá, esto es la mejora en el superávit comercial que estamos teniendo energético, es mejoran las cantidades exportadas y también se nos están derrumbando las cantidades importadas. Esto tiene que ver un poco el gasoducto, también tiene que ver un poco la recesión. Y por otro lado, acá tenemos los no convencionales, cómo está permitiendo que también Argentina tenga más saldo exportable y aumente sus exportaciones. Por eso esto lo vemos como un camino de ida, ¿no? Argentina va camino a tener un fuerte superávit en la balanza energética. Vamos a ver si eso hasta dónde le dé el cuero, y sobre todo hasta en qué tiempo, ¿no?, lo puede recuperar. Entonces acá vamos entrando un poquito a lo más tedioso de esta presentación, que es un poco analizar los números que nos vinieron sorprendiendo, que un poco es tratando de salir de la cuenta uno a uno, cuánto compra el Banco Central y de dónde viene, tratar de ver la información que tenemos disponible. Y acá lo que vemos, fíjense que para tener que el Banco Central pueda comprar dólares, necesitamos un superávit comercial. Vamos a hablar del devengado. La diferencia entre esta línea, entre lo que compra el Banco Central y lo que informa el INDEC, acá son dos componentes, ¿no? Acá es la deuda con importaciones, ¿no? Acá es que el Banco Central esté comprando más de lo que el superávit comercial me da. Quiere decir que acá está habiendo un adelantamiento de las exportaciones o una demora en los pagos de importaciones. Creemos que ese es el componente. Fíjense, tuvimos, si quieren hacer la cuenta, tuvimos en el primer trimestre, o de diciembre hasta hoy, o hasta abril estimado, tenemos que un superávit comercial habría sido de 5.300 millones, y en el mismo periodo el Banco Central compró
10.600 millones. Así que, ¿dónde están esos 5.000 millones de diferencia? Bueno, nosotros creemos que es este aumento en la deuda comercial que va a ir afrontando el Banco Central en los próximos meses. Si lo queremos ver de otra manera, con las maneras más de cuánto variaron las reservas internacionales, tengan en cuenta que para que varíen las reservas internacionales, o aumenta la cuenta corriente o aumenta la cuenta financiera, ¿no? Acá lo que tenemos es, reduzcamos la cuenta corriente al intercambio comercial. Acá ven 5.300 millones de dólares en lo que fue en los últimos 4 meses. El sector público hizo cancelaciones de deuda por casi 5.000. Por lo tanto, dado que las reservas internacionales en los últimos 4 meses subieron 5.600 millones, acá un poco es otra manera de ver que son esas otras operaciones con el sector privado, cómo le dieron un financiamiento al Banco Central de 5.300 millones de dólares. Y ahí está un poco el problema que vemos a futuro, no sé si un problema, pero sí una complicación o algo que le va a ir entorpeciendo el camino. Por otro lado, acá vemos ese mandamiento que fue haciendo el Banco Central, le permitió esta salida en B. Acá sí vemos una B, que es esta recuperación de reservas internacionales netas. Ya estamos bordeando los casi 1.000 millones de dólares positivos. Recuerden, habían asumido con casi 11.500 negativos. Acá hubo una mejora muy clara, son los 10.000 millones que les comentaba acá, que habían logrado en estos últimos meses. Y acá viene sí un poco nuestro arriesgar un poco el escenario, ¿no? Y acá va un poco que lo vamos a ir testeando todos los meses, que es, bueno, muy bien, el Banco Central recuperó muchas reservas. Pasamos de reservas netas de muy negativas a neutrales. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Se preguntarán ustedes, ¿cómo vemos la historia? Y por eso sí vemos que la temporada alta va a continuar. Nosotros creemos que el Banco Central en mayo y en junio va a seguir comprando dólares y las reservas netas van a llegar a los casi 4.000 millones de dólares. La pregunta que me van a hacer, bueno, ¿esto sigue hasta los 10.000? Y nosotros creemos que no. La respuesta a esta es que no. ¿Por qué? Porque a partir de junio, una vez que pase esa temporada alta y una vez que se empiece a actualizar los pagos de importaciones, el Banco Central va a estar mucho más ajustado en esa dinámica del mercado cambiario, y a eso le tenemos que sumar que van a haber muchos más pagos de deuda, digamos, con el Fondo Monetario le tenemos que pagar los vencimientos de los globales. Entonces todo eso va a hacer que nosotros no vemos que las reservas netas tengan mucho upside en el segundo semestre, más considerando si la actividad se recupera un poquito más, ¿no? Si la actividad se recupera un poquito más rápido, esto va a ser un poquito más nocivo para esto, salvo que el gobierno abra la billetera y consiga financiamiento externo. Pero con la información que tenemos hoy, si a nosotros nos preguntan cuál es nuestra estimación, nosotros creemos que este buen viento que tenemos a favor nos va a acompañar un par de meses y después va a haber que sentarse y reordenar a ver cuál es la dinámica que puede tener en el segundo semestre, que nosotros desde el vamos la vemos mucho más compleja de lo que el gobierno está diciendo o lo que el mercado está previendo, ¿no? Y acá, para demostrarlo un poco acá muchas veces lo hablábamos con el equipo, es decir, bueno, si tenemos tanto ajuste en las demás cuentas del balance cambiario, ¿por qué somos tan amarretes con este balance cambiario? Bueno, acá la clave está en la recuperación que vamos a ir teniendo en los pagos de importaciones, ¿no? Acá esto era todo lo que yo les había comentado, el aumento de la deuda comercial. Acá esto se va a ir normalizando porque además vamos a tener más importaciones de vengadas y nos van a caer las importaciones no pagadas de los otros meses, se va a ir actualizando eso. Por eso nosotros creemos que este saldo comercial va a ser mucho más amarrete fíjense lo que fueron los primeros 3 meses de este año, y si quieren corremos hasta diciembre y va a pasar lo mismo. Entonces ahí vienen básicamente nuestro argumento, nuestra preocupación. Para ir rápidamente a las proyecciones, es cierto lo que
el gobierno nos muestra todos los meses cómo el mercado se está poniendo cada vez más optimista. Esto se ve reflejado en las estimaciones del REM. Acá, si quieren poner algún pero, bueno, todavía las proyecciones están un poquito más pesimistas de lo que había de antes que el mercado sepa cuál iba a ser este programa, ¿no? Por ahora estamos, fíjense que en octubre, cuando ahí, si quieren, la incertidumbre, esperábamos un salto cambiario un poquito menor, y quizás un nivel de actividad que caiga un poquito menos. Bueno, esperábamos una inflación esperaba el promedio del REM, esperaba una inflación del 158%, obviamente con el salto cambiario y la inestabilidad, ahí sí el mercado se puso muy negativo, esperaban una inflación para 2024 en 252%, y desde entonces, con la buena dinámica que fue marcando esta desinflación persistente, tenemos que ahora el mercado está en 192, probablemente esto continúe cayendo más cerca del 180, ahora lo vamos a ver más en detalle, y lo mismo pasó con el nivel de actividad. Fíjense que el mercado también te está mejorando las expectativas de inflación, pero también te está agudizando la recesión esperada para este año, mientras que la parte buena todavía es que para el 2025 parece muy temprano para empezar a mirarlo, pero por todo lo que tiene que pasar, por lo que tiene que ocurrir en estos próximos meses, pero el mercado está viendo una recuperación, no de C si en B, no hay una salida, no es que vamos a tasas chinas, pero sí una recuperación del nivel de actividad un poquito más gradual. Están esperando que el año que viene crezcamos al 3,2 después de la caída de 3,6, o sea, fíjense que el nivel de actividad de acuerdo al mercado va a quedar por debajo del 2023, así que eso es una cuestión para tener en cuenta. En términos de inflación, todos más o menos van convergiendo a que la inflación el año que viene podría estar más cerca del 50%. Y acá aprovechamos porque el gobierno difundió un par de papers o de presentaciones, y en los cuales también el mercado las está mirando, y obviamente nosotros las tenemos que ir mirando para ver, bueno, este desafío que nos pone Caputo cada vez que un poco nos interpela en las proyecciones. Y acá lo que marcamos este es el escenario que el gobierno está mostrando, que mostró en Washington, no sé qué grado de... digamos, es un documento oficial, no sé si lo creen verdaderamente, pero este es el escenario de desinflación que está mostrando el gobierno. Ellos esperan 8 para abril, perdón, 5 o 7 para mayo, y después va una convergencia rápida hacia el 3,5. Esto la verdad que sería una muy buena noticia en caso que se cumpla. Nuestras proyecciones son un poquito más, no sé si pesimistas, pero es un poquito más moderadas. Nosotros tenemos una inflación del 9% para abril, del 7% para mayo. Después creemos que esta recomposición de precios relativos y esta inercia que va a tener la economía le va a mantener un piso más alto, y al mismo tiempo nosotros también vemos que a partir de julio el crawling peg se debería acelerar, por eso que les comenté del mercado cambiario. Por eso nosotros vemos una lenta convergencia hacia el 6%, ¿no? El REM es mucho más pesimista que nosotros, o por lo menos más moderado en la desinflación que nosotros. El mercado nos acompaña en esa visión. Quizás el mercado se está cebando mucho hacia fin de año, está esperando una inflación implícita en torno al 2%, nos parece demasiado optimista, pero bueno, acá nadie es dueño de la verdad, lo tenemos que ir viendo. A nosotros no nos da eso, si es la conclusión que sacamos. Para el año nosotros estamos esperando una inflación del 170%, la corregimos obviamente con los datos, con los últimos datos, la hemos corregido, superábamos el 200%, así que bueno, acá nobleza obliga que la corregimos. El REM también la corrigió, pero está en el 190%, y el ministerio acá nos parece que está pecando o excesivo optimismo de acuerdo a nuestras proyecciones, ¿no? Otra pata que tenemos es, bueno, cómo viene la devaluación, ¿no? El crawling peg. El gobierno estima que la va a mantener al 2% hasta fin de año. Nosotros somos mucho más, le creemos hasta junio, por lo que les comenté del mercado cambiario.
es más una sensación también de deseo, ¿no? Que no acumulemos, no sigamos atrasando el tipo de cambio y vemos cierta aceleración del Croning. Recuerden, por eso nosotros tenemos un poquito más de inflación, la subimos al 6%. El mercado está más un poquito con nosotros en esa dinámica y el RAM está un poquito más pesimista en el mediano, en el corto plazo, más optimista en el corto plazo. De todas maneras, todos vemos, acá lo comparé hasta noviembre porque es decir, diciembre de este año contra noviembre del año pasado, porque es una cuestión de promedios, ¿no? Fíjense que el Ministerio de Economía va, fíjense que la magia, ¿no? El gobierno cree una inflación del 125 con una inflación del 100, con una devaluación del 184, ahí ven ellos esa ganancia de tipo de cambio real, pero lamentablemente voy cerrando con esto, no digamos que yo no te avisé, si se cumple esta dinámica que el gobierno sigue planteando del 2% y aún previendo esa desinflación tan marcada que marcan el tipo de cambio a fin de este año de diciembre de 2024, lo cual para nosotros es el último mes con control de cambios, va a estar en 752. Fíjense qué atrasado en términos a lo que estaba en 2010, en el promedio 97-2004 y respecto al 2019 que ellos se lo ponen como un objetivo de tipo de cambio relativamente estable. Y si lo comparamos contra otros periodos, decimos, bueno, ¿cuánto estuvo el tipo de cambio real en los momentos de que tuvimos saltos cambiarios? Fíjense que salvo en la de noviembre del 2015, siempre nos antecedieron tipos de cambio reales más altos. Con esto nosotros no queremos decir que el plan se va, simplemente lo que creemos es que el gobierno este año se está encarando este plan de estabilización, ellos tienen el tablero de comando y son los que toman las decisiones, simplemente lo que decimos acá es que si vamos teniendo estos beneficios de la desinflación con un crawling peg muy amarrete, bueno, cuando lleguemos al cuarto trimestre de este año vamos a estar preguntándonos si vamos a salir del cepo y si salimos a qué tipo de cambio. Con eso, Nico, J, creo que era un poco los mensajes que les quería pasar. Obviamente esto lo van a tener en YouTube y después con el documento correspondiente. Muchas gracias, Martín. Como resumen, entonces, se puede ponerle muy bien felicitado al gobierno en el primer trimestre, números fiscales, recuperación de reservas, bajada de inflación, desmonetización o licuación de pesos. Empezamos a levantar algunas alertas, ¿no? Me parece en los próximos meses de qué manera empieza a desacelerarse este ajuste de shock que empezó a imponer el gobierno en alguna manera en el primer trimestre, cómo empieza a compensar los retrasos, por ejemplo, de la balanza comercial, estos 5.000 millones de dólares que vos comentabas, probablemente con una liquidación más fuerte del agro en el próximo trimestre o en este trimestre que estamos atravesando, pueda compensar en parte este retraso. Y bueno, hay que ver también cómo fueron evolucionando o anticipándose las variables financieras. Ahí, Juanjo, me meto un poco con la presentación tuya a ver qué es lo que están viendo para adelante, ¿no? ¿Qué estamos esperando? Porque claramente el segundo semestre es un desafío, pero hay que llegar hasta ahí, ¿no? Perfecto, Nico. Bueno, arranco con la presentación. A ver si pasa la página. Ahí está. Bueno, lo que podemos ver es la evolución de lo que fue el cable. Prácticamente por esta situación del blend, con la liquidación de la cosecha, vemos que el cable está muy cerca del límite inferior que veníamos hablando en febrero, que era el límite natural, que es el dólar importador, a 3.500 por 17,5%. Yo creo que en el mejor de los casos hasta mayo debería estar oscilando este valor para después, bueno, ver si empieza a recuperar. La recuperación que se daría del cable, yo creo que va a estar asignado pura y exclusivamente a modificaciones que haya respecto al cepo o respecto a las restricciones de demanda de cable. Recuerden que este 80-20 no puede mantenerse en el tiempo porque absorbería prácticamente todo el superávit de balanza comercial, que es donde hoy por hoy, salvo la particularidad de la compra de reservas por financiamiento de proveedores del exterior, naturalmente con periodos de cepo fue la fuente de dólares del Banco Central. Lo que podemos ver abajo
es como, bueno, ya hay algunos indicadores técnicos que están dando divergencia. Yo creo que hasta fin de mayo vamos a estar cerca del cable del dólar importador que les comentaba. Y fíjense lo importante también de ver el gráfico, que es, bueno, alguna de las herramientas que tiene en cuenta el gobierno en este sendero de apreciación de tipo de cambio real que le mostraba Martín, que es donde está el dólar tarjeta, que es 1.463 pesos por dólar. En momentos de apreciación tan fuerte que había del tipo de cambio nominal, mucha de la plata se iba por turismo. Hoy por hoy, por suerte, lo que es dólar tarjeta para viajes y pago de consumos en el exterior no van a afectar al MUL porque obviamente está un valor de 1.460. Eso y el factor de que hoy por hoy el 17,5% del impuesto país para las importaciones, si vemos esta foto, que es la evolución del dólar en cada momento del tiempo, según el tipo de cambio real multilateral, es lo que está ayudando al gobierno a tratar de mantener en el tiempo este 2%, pero bueno, obviamente es una situación muy endeble en donde si llegara a perder por 3 ruedas consecutivas dólares por el MULC, se encenderían todas las alertas y sí o sí tendríamos que, por lo menos en lo personal, ahí consideraría que este crowding del 2% debería ser modificado y seguramente el mercado empezaría a ver con ojos más atractivos los instrumentos Dollar Link, que obviamente por las suscripciones de Bopreal y por el intento de cancelación de deuda con los proveedores del exterior, estuvieron en una posición técnica muy mala desde comienzos de año hasta ahora. Fíjense, bueno, lo que comentaba Martín, hoy por hoy en términos nominales estamos en circunstancias similares al momento previo de la devaluación de masa de agosto. La única diferencia que el impuesto país hoy es 17,5% y en ese momento era 7,5%. Y bueno, lo que es cable, prácticamente con el impuesto país, el tipo de cambio nominal se va a donde vemos hoy por hoy la línea colorada, que es el dólar en cada momento cable, según el tipo de cambio real multilateral. Es clave, obviamente, lo que pase en cuanto a lo político para el tema del cable. Seguramente la ley de bases va a aprobarse. Con eso va a ser clave el paquete fiscal, en donde se va a aprobar lo que es la moratoria y el blanqueo. Eso va a dar cierto también espaldarazo y va a mantener el cable en niveles bajos. Vamos a ver si es que se da. En lo que es brecha MEP cable, ha llegado a tener valores de casi 8% en momentos de marzo. Ahora está en niveles de 4%. Son niveles altos para las circunstancias que estamos viviendo, con un Banco Central comprando reservas y una muy fuerte caída de riesgo país que se viene dando desde comienzos de año. Yo creo que con el restablecimiento de la demanda de MEP, producto de los chacareros, que con los pesos de la liquidación de la cosecha, más allá que muchos tienen que cancelar deuda producto de la sequía del año pasado, va a generarse demanda de MEP que va a terminar achicando este diferencial, con lo cual son valores como para aprovechar dentro de todo el precio del MEP. Pero bueno, seguramente va a estar de alguna manera lateralizando en todo lo que es mayo. Vamos a ver lo que es lo que pasó con la renta fija, ¿no? Con los bonos hard dólar soberanos. Fíjense el rally impresionante que tuvieron desde comienzos de año hasta ahora, en un contexto internacional favorable, pero bueno, obviamente diferenciándose de lo que fueron los high yield norteamericanos, con el G, que están viendo en línea naranja, con el EMB, que es el ETF de bonos emergentes hard dólar, que bueno, tuvo una leve caída desde abril hasta ahora, producto del salto que se dio en la tenía norteamericana de 4.25 a 4.70 que está cotizando ahora. No obstante, bueno, los hard dólar nuestros habían alcanzado los máximos, estuvieron cayendo en la jornada de ayer, pero están en niveles, si lo vemos en términos históricos, por lo menos de lo que fueron los últimos 4 años, muy elevados. Acá lo que les quiero mostrar en este gráfico es cómo evolucionó un parámetro, un benchmark relativamente lógico, que es el spread de los bonos triple C norteamericanos respecto a los treasuries.
Hoy ese spread está en niveles de 7,57%. El índice de bonos triple C norteamericanos hecho por Bloomberg muestra un rendimiento de 12,57%. Nuestro riesgo país está en niveles de 1.173 puntos, a los cuales le tenemos que sumar la tasa de treasuries, o si le sumamos la tenía norteamericana, son 4,7%, con lo cual estaríamos en promedio de casi 16,5%. En contextos de confianza, por lo menos si vemos lo que pasó desde el 2018 hasta las PASO del 2019, prácticamente no había spread entre el riesgo país y el spread de los triple C norteamericanos. En la época de Alberto Fernández, post canje de deuda, el mínimo de spread que tuvo el riesgo país respecto a los triple C fueron 100 puntos post canje de deuda, como les comentaba. Ahí fíjense, en el gráfico está marcado en septiembre del 2020 y ahora estamos en niveles de spread de 416 puntos. Mi opinión es que de aprobarse la ley bases con el paquete fiscal, con la moratoria y con el blanqueo, y a medida que el Banco Central siga comprando reservas, va a seguir teniendo momentum esta compresión de riesgo país, con lo cual no me parecería difícil ver el riesgo país en niveles de 800 puntos básicos. Recuerden que tenemos que sumar la tasa de rendimiento de los treasuries, pero bueno, sería hoy por hoy, pensando a escenario de 30 de junio de 2024, el mejor de los escenarios. Yo creo que vamos a oscilar entre 1.000 y 800 puntos básicos de riesgo país si se dan estos dos factores que les mencionaba, la ley bases y, bueno, la compra de reservas producto de la cosecha y del agro. Y bueno, es clave la compra de reservas. Ya tenemos el Banco Central bueno, perdón, el Tesoro, que con las licitaciones que hizo, juntó los pesos para comprarle dólares al Banco Central. De la última licitación compró casi 2.200 millones de dólares, tiene que pagar 2.000 millones de dólares ahora el 9 de julio del 2024. Fíjense lo que son los servicios de deuda. Esto es contemplando solamente la deuda o los dólares que necesita tanto el sector, el Tesoro y el Banco Central para pagar los bonos al sector privado. Lo que queda del segundo semestre de 2024 son 3.300 millones de dólares. Eso ya estarían fondeados en tanto y en cuanto empiece a comprar dólares para poder tener en cuenta un colchón para empezar a pagar lo que es el vencimiento de enero de 2025, que son casi 3.500 millones de dólares, en donde el GD30 y el L30 ya empieza a amortizar 8 dólares por bono. Bueno, obviamente eso va a ayudar muchísimo a lo que es la compresión del tramo corto de la curva. Esto lo venimos mencionando en todos los house view. Yo creo que tenemos que ver primero con la compra de reservas un aplanamiento en la curva de rendimiento. Fíjense cómo está la curva de rendimiento. Se había arrancado el año con el tramo corto rindiendo en niveles de 40%. Fíjense cómo quedó. El tramo largo no varió mucho. Estaba en niveles de 18, ahora está en niveles de 16. Pero sí, donde se dio el salto más importante es en el tramo corto, en donde lo que es ley extranjera está en niveles de 20% de TNA y lo que es ley local está en niveles de entre 21 y 22% de TNA. Ahora vamos a ver los gráficos. Y con la curva Bopreal completamente normalizada, fíjense la concavidad que tiene, en donde el Bopreal 2 ya está rindiendo niveles de 10,2%. Entre lo que es bonos del tesoro, bueno, perdón, entre lo que es riesgo hard dólar Argentina, ya sea bonos del Tesoro y bonos emitidos por el Banco Central, es verdad que el Banco Central nunca defaulteó en su vida y ha tenido deuda en moneda extranjera. No es usual que los bancos centrales tengan deuda en otra moneda que no sea la que emite. Lo que me lleva a mantenerme dentro de todo en el tramo corto deuda del Tesoro, obviamente es la paridad, ¿no? Fíjense la diferencia de paridades entre lo que es Bopreal
y lo que es la deuda del Tesoro, y bueno, acá podemos ver los rendimientos, obviamente, que son completamente distintos. El L30 que venimos mencionando siempre, ahora está con una TNA del 21,9%. Lo importante de los $56 que vale ahora es que deberíamos cobrar, si todo sale bien en el mejor de los mundos, para lo cual el Tesoro tiene que conseguir financiamiento en el mercado, deberíamos cobrar $21 de los 55,87 dólares que cotiza hoy por hoy en el mercado, y eso deberíamos cobrarlo en el término de los próximos 18 meses, con lo cual queda una paridad muy inferior a la que tendríamos ahora. Hoy estamos pagando, fíjense, la paridad de 56%, muy distinto a todo lo que es tramo corto o preal, que está en 93 y 80%. Con lo cual, la disyuntiva que tienen hoy por hoy, ¿qué hacemos si tramo corto o tramo largo? Yo les diría, para pensar, yo creo que vamos a tener un escenario inicial en donde vamos a tener un aplanamiento de la curva a medida que pase esto que les comentaba, la aprobación de la ley bases y el Banco Central continuando con la compra de reservas. Ahí podemos ver el AL y el GD30 en tires de 18-16% que llevarían el precio del bono en niveles de 63-66%, con la foto estática hoy. Obviamente en un escenario dinámico va a cambiar esto, pero bueno, lo que es tramo cortos, hoy por hoy le veo un upside potencial de la L entre el 12 y el 17%, el GD30 entre el 7 y el 12%, y lo que es tramo largo yo creo que va a seguir hasta que no veamos por lo menos un piso sólido y la reversión de la caída en la actividad económica, y ya se vislumbre un rebote en B, o sea, no sé si, no creo que vaya a ser en B el rebote, pero ya cuando se vea un rebote en lo que es la actividad económica, hay un escenario tranquilo en el segundo semestre, en donde, bueno, queda la duda qué va a pasar con las reservas, ahí sí podría llegar a ver con más interés lo que es tramo largo. Hoy por hoy me quedo con tramo corto en orden de preferencia. Fíjense, no obstante, si se llegara a dar este escenario de que oscilan entre 16 y 14% de TIR, siguen teniendo un upside potencial interesante. Pueden ver ahí en el gráfico, en caso de ser 14 de TIR, tendríamos suba de lo que es los bonos ley argentina entre 18 y 15%, si llegara a ser 16%, bastante cercano a lo que cotizan ahora, que están en 17%, la ganancia sería de casi 6%, un poco menor para el escenario de lo que es la ley internacional. Es verdad que el GD35 es interesante por la paridad, que está en 47,6%, pero bueno, en orden de preferencias yo me mantengo con el corto, en el cual el que me gusta más es el AL30, porque no veo interés del gobierno en dar un tratamiento distinto a lo que es ley argentina y ley internacional, por lo que siempre mencionaba, que prácticamente el 60% del stock emitido de ley argentina está en manos del Estado. Vamos a ver lo que es Dollar Link y, bueno, duales. Obviamente no tiene momentum. Yo creo que, bueno, vamos a ver hasta cuándo sigue con este crowding del 2%. Mientras no pierda reserva, va a seguir con este crowding del 2%. Quienes son muy optimistas piensan que la recomposición de los stocks monetarios van a llevar a que el Banco Central continúe comprando reservas. No es nuestro escenario, ahí Martín les comentaba, pero bueno, hoy por hoy lo veo con muy pocos incentivos al gobierno al cambiar este crowding out, ya que la batalla contra la inflación termina siendo uno de los baluartes de su política, y todo lo logrado hasta ahora, todo el sacrificio hecho hasta ahora, si empieza a dispararse la inflación, obviamente le podría generar consecuencias muy malas en cuanto a la gobernabilidad, con lo cual yo creo que va a seguir con este ritmo de 2% hasta que sea insostenible, pero bueno, eso dependerá de lo que pase con las reservas en el MULC.
lo que es pesos, deuda pesos. Bueno, hoy tenemos la licitación del Tesoro, tiene que afrontar vencimientos por 2,8 billones de pesos, prácticamente está casi la mitad de la colocación fondeada con todas las compras que tuvo que hacer el Banco Central en el mercado secundario. Recordemos que está la resolución, la comunicación nada del Banco Central, la 7954, donde se compromete a comprar en el mercado secundario los bonos de la última licitación que haya hecho el Tesoro a 200 puntos básicos por debajo del precio al que cerró la licitación. El mercado le estuvo devolviendo el bono TZXD5 por casi 1,1 billones de pesos, eh, producto obviamente de la perspectiva de desaceleración de inflación a futuro y el ruido que generó esta situación con las prepagas, en donde generaría una caída de un impacto en el IPC del 1%. No obstante, rebotaron ayer los bonos SER debido a que seguramente va a bajar la tasa y se va a comunicar, como seguramente pasó en la última licitación, donde va a haber un rumor de la decisión del directorio del Banco Central de la baja de tasa de políticas monetarias. Recuerden que está en niveles de 70%, con lo que es prácticamente un 5,9% de tasa efectiva mensual contra las tasas del ECAP de 4,1, y fíjense, la LECAP corta octubre está a 4,5, 4% está la S28F5, con lo cual no tiene ningún sentido que la tasa de pases de pasivos monetarios esté al 70%, generando emisión de pesos para el pago de intereses por casi 2.400 millones de dólares mes a este tipo de cambio oficial, con lo cual esto va a generar momentum. Yo creo que en lo que es bono SER, lo que veo atractivo son vencimientos 2025, 2026. Ahí tenemos bonos, apunto a aquellos que estén cotizando muy cercanos a la paridad. Es interesante el TX26 por el hecho de que, si bien terminó cerrando a un nivel de 114% de paridad, amortiza el 20% en noviembre, la duration del instrumento de 1,6 que tiene ahora bajaría significativamente, tiene que pagar ahora cupón, está rindiendo menos 6,4. Tengan en cuenta que el SER le quedan días de devengamiento de lo que fue la inflación de febrero, de 13,2%. Después, ahora, en los primeros días de mayo, comienza a devengar el 11% de lo que fue la inflación de marzo. Abril nos va a dar una inflación, nosotros tenemos estimados ahí con datos de Jerónimo Montalvo, un 9% de inflación, con lo cual, contra una tasa de caución que está en niveles hoy de 63%, que va a caer seguramente a niveles de entre 55 y 50% post baja de tasas, que muchos del mercado consideran que va a ser del 500%. Yo creo que hay más chances que sea de 1.000 puntos más que de 500 puntos. Me parece que seguramente lo vamos a ver más cerca de 60% la tasa que de 65%. Obviamente hay que esperar un par de horas, pero bueno, eso le va a generar momentum a todos los bonos que estén rindiendo muy cercano de paridad. Fíjense también el TZXD6, que está en 105 de paridad. Me parece que es atractivo, teniendo en cuenta que todavía mantenemos meses de devengamientos importantes en todo lo que es instrumento SER, con un cable que seguramente va a estar entre los niveles actuales de 1.050 y los 1.020 del dólar importador que les comentaba antes. Vamos a acelerar porque queda poco tiempo. Subsoberanos, veníamos hablando que están en el ojo de la tormenta. Fíjense lo que fueron la evolución. Yo puntualmente quiero mencionarles un caso que me parece que tenemos que aprovechar, que es el bono de Santa Fe 2027, que está rindiendo casi 13,2%. Se consigue en el mercado a precios de $87. Tengan en cuenta que tiene lámina mínima de 150.000 nominales.
Acá lo importante de este emisor es que no tiene deuda, la deuda son 550 millones de dólares. Vamos a ver si acá están los datos. Fíjense los últimos datos del cuarto Q. Obviamente se esperaba que salgan mal. Vino un resultado financiero de 172 millones de dólares negativos. Acá lo que es importante es que la deuda, como les decía, son 514 millones de dólares, y recuerden que la provincia recibió 1.250 millones de dólares en el 2022 en bonos SAR. Prácticamente la tenencia solo del TX26 que tiene la provincia es la mitad de la deuda que tiene Santa Fe. La deuda prácticamente, fíjense, era lo que invertía en inversión real directa a 13%. Me parece que no tiene sentido. Hablamos bastante en el House View anterior de lo que es Córdoba, presentó los datos al cuarto Q, siguen en esta tendencia conservadora. Fíjense que el resultado financiero termina dando en el año casi 500 millones de dólares. Es verdad que hay que tomarlo con pinzas el cuarto Q por el hecho de que el salto de la devaluación a mediados de diciembre licuó de alguna manera el resultado financiero en dólares. No obstante, se recuperó el precio del bono, estaba en niveles de 85 dólares clean, ahora está en niveles de 91 dólares el CO21D, que era el que veníamos mencionando en el House View anterior. Cuenta con recursos por 932 millones de dólares que le permiten cubrir todo lo que son vencimientos hasta comienzos del 2026, fíjense el gráfico, y bueno, dentro de todo está mostrando una caída en lo que es la recaudación. En los datos de marzo ya daban casi 8% de caída, si mal no recuerdo. Pero bueno, tiene un colchón de resultado financiero que le va a permitir, en el peor de los casos, mantenerse en equilibrio en este 2025, que obviamente para las finanzas provinciales es muy complicado. El otro de los bonos que, fíjense, hoy en estos días estuvo el corte de cupón del NTD25, que es el bono de Neuquén no garantizado, con la explosión de Vaca Muerta, de la cual vamos a ver un poquito si me queda tiempo. Está rindiendo casi 13,5%, es interesante, algo opera este bono en el mercado local. Vamos a ver lo que es corporativos. Yo lo que estoy viendo para aquellos que decidan, teniendo en cuenta que tenemos al Merval casi en 1.200 puntos y los bonos con el rally impresionante que tuvieron a comienzos de año, que una buena alternativa para bajar riesgo, que está dando rendimientos muy interesantes, son bonos hard dólar corporativos, más teniendo en cuenta que si llegara a salir la ley base con el paquete fiscal, muchos van a decidir anticipar el pago para la declaración de bienes personales en los próximos 5 años, con lo cual el beneficio de tener bonos subsoberanos y soberanos perdería sentido si adelanto la declaración, con lo cual si quiero bajar riesgo sin tener en cuenta el peso fiscal, que es clave para nuestro rendimiento de la cartera final, fíjense lo que son estos instrumentos. Hay bonos puntuales de mucha liquidación en el mercado secundario, Central Puerto 2026, NPACO está rindiendo casi entre 10 y 11% en dólares. Hard dólar paga cable, Telecom TCL 5O, bono excesivamente corto, amortiza, si mal no recuerdo, en agosto de este año y en agosto del año que viene, pero se consigue a niveles de hasta 11,5% de TIR hard dólar. YPF comprimió muchísimo, está a niveles de 8 y 10%. Un bono que se consigue en el mercado local interesante es el 2025, no el viejo, sino el que es bullet y amortiza en julio del 2025. Es una emisión grande de 1.100 millones de dólares. El Tiger es YCA6O. Todos estos bonos no cuentan con lámina mínima de 150.000. Este de YPF puntual está rindiendo casi 10,5%, con lámina mínima mayor de 150.000. Está el de TGS rindiendo 9%, y hay otros que van a ver en el informe de Houseview. No me quiero extender mucho porque ya son las 11. Veamos lo que son acciones. El riesgo país
con esta compresión que hubo, lo que tienen que tener en cuenta es que si llegáramos a tener un escenario óptimo, la ganancia va a ser por las acciones, fíjense, a riesgo país inferior de 600 puntos, se aceleró muchísimo lo que es el precio de las acciones. Hoy por hoy esta regresión muestra un objetivo de 700 puntos de Merval, pero hay que tomarlo con pinzas, obviamente porque la situación, a medida que el gobierno restablezca confianza, bueno, esta foto va a seguir cambiando, pero sí, bueno, son niveles en donde les decíamos, yo creo que no va a subir todo a la vez, hay que diferenciarse. Fíjense el tipo de cambio real, como se apreció, ya estamos en los niveles de prepaso 2019. Obviamente el GD30 lo tenemos en $58. Y bueno, y el Merval que le costaba quebrar los 1000 puntos, ahora está en 1130. Lo que le quiero mencionar en 2 minutos y ya cierro, yo creo que hay una oportunidad en Pampa. Todo lo que es Vaca Muerta obviamente está estallando. Presentó balance vista, tómelo con pinza porque en el pre-market estuvo cayendo muy fuerte. La verdad que de los 11 pozos que activaron en el Q, la mayoría lo hicieron en marzo. En marzo las exportaciones fueron muy bajas, no obstante el crecimiento esperado de 30% de la producción en este 2025 lo va a lograr. Me parece que la caída de vista por debajo de 40 hay que llevar. Lo que es Pampa está sufriendo muchísimo por lo que son las demoras de pago de Camesa, pero para mí es la oportunidad. Sacó un informe, bueno, una comunicación en la CNB mostrando que Camesa le debe prácticamente 160 millones de dólares. No es algo que financieramente le afecte a Pampa. Pampa tiene casi 700 millones de dólares en activos financieros en cuenta corriente, con lo cual mucho estaba en bono hard dollar en la foto de 31 del 12 de 2023, que va a generar una ganancia muy importante cuando presente el balance. Eran precisamente 560 millones de dólares a valor de mercado y 105 millones de dólares a valor técnico. Hoy la compañía, fíjense, vale 1.300 millones de dólares. ¿Qué tienen que tener en cuenta? La deuda son 108 millones de dólares, el EBITDA 800 millones de dólares a 900 millones de dólares para este 2025 y de los 3.068 millones de dólares que da del valor de mercado, prácticamente 800 millones de dólares es la participación que tiene en TGS y en Transener. Recuerden que de TGS tiene casi el 28% y Transener 26,7%. Termina quedando un holding muy interesante a Enterprise Value EBITDA debajo de 8. Fíjense lo que es la capacidad de generación, que genera prácticamente 400 millones de dólares al año. Un tercio es legacy, 2 tercios son PPA. Lo que quiere hacer apuntando a lo que la idea de Chirilo, bueno, están negociando para lo que es la factura de diciembre, enero y febrero. El gobierno quiere postergar el pago de 18 meses, tratando de bajar lo que es el importe de actualización. Están en plena negociación. Yo creo que va a tener un desenlace favorable, teniendo en cuenta que por comentarios de Chirilo, el país necesita 6.000 megas nuevos de generación para actualizar un parque que está muy desactualizado y de alguna manera si uno no llega al acuerdo con la deuda que tiene Camesa es imposible lograr eso, y es muy bueno teniendo en cuenta a lo que espera futuro. Prácticamente con la suba de tarifas que hubo, las distribuidoras van a poder fondear a Camesa de tal manera que todo lo que es las facturas de abril para adelante ya estén pagas sin ningún problema. Queda por ver cómo soluciona eso, pero bueno, la pata de lo que es gas y petróleo, que es clave en Pampa y es muy atractivo, fíjense, prácticamente produce 6.000 barriles día de petróleo y gas, el 92% es gas, lo que es petróleo es muy poco. Pero bueno, la idea del gobierno es que el Estado no intervenga, que sea una negociación entre distribuidoras y productoras. Ahí Pampa tiene todas las de ganar, porque obviamente tiene
casi 6.000 megas de generación propio, el 20% es hídrico, pero lo que es termal, los 4.100 megawatts, necesita gas, que va a ser provisto por Pampa seguramente. Bueno, este año Pampa planea aumentar 30% de la producción de gas. Recuerden que está la reversión del ducto de Transportadora de Gas del Norte para alimentar el norte del país de gas de vaca muerta. Está la planta compresora que falta del gasoducto Néstor Kirchner, que va a generar demanda de gas, con lo cual me parece que toda esta novela que se está dando con Gamesa es una circunstancia ideal para aprovechar pensando en el mediano plazo, en un activo que obviamente debería verse valorizado con la caída de riesgo país. Todos los activos de generación van un TIR entre el 15 y el 20%, y la caída de riesgo país es un sector que naturalmente lo debería favorecer, no lo hace por esta circunstancia que estamos mencionando, pero bueno, va a tener, intuyo yo, que una solución pronta. Y bueno, la historia de Loma, tengan en cuenta, presentó Intracement el balance recientemente en los primeros días de esta semana. Lo que trascendió del balance es que todos los acreedores que tienen prendadas las acciones de Loma, el 51% que tiene Intercement en la compañía, llegaron a un acuerdo con la compañía para postergar los pagos de 2023 por casi 253 millones de dólares hasta hasta el 8 de mayo de 2024. Recuerden que esta deuda puede acelerarse si es que en mayo Intercement no logra refinanciar el bono que vence en julio de 2024 por 549 millones de dólares, con lo cual ya están las ofertas. Hay dos grupos brasileños, un grupo chino, están grupos locales tratando de comprar Loma. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que es un activo que es es una acción que debería valer entre 9 y 10 dólares, que es casi 1.000 millones de dólares, 1.100 millones de dólares, teniendo en cuenta que el free cash flow piso de la compañía es 125 millones de dólares año. Y con esto doy paso a que Gracias, cerremos Jota. la Estamos jornada. Viendo que ya pasadísimos. son las... Sí, pasa así, ¿no? Estamos Repasamos, repasados. perdón. Hago un breve resumen. Cable lo vemos estable durante el mes de mayo, o sea, no debería haber mayores cambios mientras siga la liquidación del agro. La brecha entre cable y MEP la vemos achicando, después de haber llegado en marzo a niveles del 7-8, debería seguir comprimiendo hacia algo más neutral. Seguimos viendo valor en los bonos hard dólar, sobre todo los cortos. Dólar link no le vemos momentum. Subsoberanos hay que tener cuidado. Nos gusta un poco Santa Fe, un poco Córdoba, pero hay que tener cuidado por lo que pueda llegar a venir respecto a lo que es la recaudación. Corporativos interesante para pasar de riesgo, sobre todo Central Puerto 2026, y lo que mencionaste de acciones al final de la charla. No me olvido de nada, creo. No, no, no. Telecom 2025, Central Puerto 2026, YPF 2025 son para los que no tienen láminas grandes, buscadores de láminas grandes, opciones interesantes de corto plazo. Buenísimo, muchas gracias. Martín, ¿algo más para agregar? No, para nada, esperarlos para el próximo House View Global, que estamos teniendo movimientos a nivel global, así que bueno, siempre y que visiten nuestra página de perspectivas, que ahí tenemos todo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo.